Muy buenos días. Hoy los saludamos desde el CPIP, del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, y también de quien hoy nos está recibiendo, la compañía Cepsa, en la cual pues estamos muy agradecidos de habernos recibido en estos espacios de transferencia de conocimiento, que básicamente lo que lleva a esta actividad es que todo ese conocimiento y el desarrollo de todas las actividades que realiza CEPSA en el país, en cierta forma se transmitan o se lleven a un conocimiento de toda nuestra industria como tal. Hoy estamos con el ingeniero Pedro Marín, el cual pues muy amablemente nos ha recibido y que hoy está cumpliendo con uno de los requisitos que tiene el proceso de licenciamiento de las licencias temporales del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Este tipo de transferencia es uno de esos requisitos y por lo tanto hoy nos encontramos pues en un conversatorio pues que nos permitirá conocer un poquito más de CEPSA en términos del bien conocido tema de transición energética. Entonces, muy bien, primero que todo, pues bienvenido Pedro. También tenemos al ingeniero Guillermo Hoyos, quien es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos y quien pues hoy también nos acompañará y que también tendrá un aporte importante en este conversatorio que seguro pues va a ser de mucho agrado y digamos de mucho apoyo para todo lo que nosotros realizamos como organización y como industria, ¿no? Entonces, pues bien, hoy vamos a hablar de temas energéticos. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Alberto Valencia. También tenemos al ingeniero Guillermo Hoyos, como lo presenté, y al ingeniero Pedro Marín. Entonces, pues quisiera que se presentaran brevemente cuál es, digamos, su función y, digamos, también como una pregunta de calentamiento o de rompehielos. ¿Qué opinan ustedes de la transición energética? Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes. Muchas gracias a la compañía CEPSA, al ingeniero Pedro Marín, por tenernos hoy acá y poder compartir todos estos puntos de vista que son bastante interesantes y de mucha coyuntura para nuestra industria y para nuestros profesionales que ejercen la ingeniería de petróleos en el país y en otras partes. Pues es un tema muy trascendental. Es una realidad. La transición energética, como su nombre indica, es un cambio. Nuestra meta, de acuerdo al Acuerdo de París que se firmó en el 2016, pues conlleva que tenemos un compromiso global con nuestro planeta de no superar los 2 grados centígrados en la superficie, y también los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha planteado para básicamente buscarlo, como su nombre indica, la sostenibilidad. Pues la transición energética tiene muchos retos, muchas variables. Nosotros hemos planteado inicialmente 5 retos que están en función de la seguridad energética, en función de la descarbonización, también pasando por la eficiencia energética, la economía circular y la transformación digital. Entonces yo veo que estos temas pues son muy convergentes para nuestra industria y bueno, este intercambio de ideas y de posiciones con la compañía CEPSA que tiene un alto reconocimiento y ha ejercido un liderazgo muy fuerte en Europa, de donde opera en el tema de la transición energética, haciéndola una compañía totalmente verde. Entonces, pues, bueno, de acuerdo para muchas gracias. Bueno, ahora, Pedro, pues puedes Sí, presentarte bueno, y muchas gracias por la invitación. Y nada, bueno, mi nombre es Pedro Marín. Yo soy ingeniero en petróleo, recibido en la Universidad Nacional de Comahue, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Y este año, en mes de agosto, voy a cumplir 15 años en CEPSA. Tengo ya más de 20 años en la industria. Y bueno, es verdad que este tema de la transición es un tema, bueno, que ya es una realidad, básicamente.
Y nuestra compañía CEPSA está totalmente, la estrategia de la compañía presentada en el año 2022, el año pasado, Positive Motion, está focalizada en esta transición. Desde mi punto de vista personal, yo creo que hay que hablar con propiedad. Yo leo, escucho muchas cosas que la gente habla y dice, pero hay que ser responsables en este tema. O sea, hay que hablar con conocimientos técnicos. Yo cuando leo, escucho, hay que descarbonizar o hay que no sé qué, porque la energía fósil es mala y porque esto es malo, demonizando la industria del oil and gas. A mí me preocupa porque ya deja de ser un tema técnico y pasa a ser un tema ideológico. Entonces, señores, esto es un tema técnico, tema tecnológico, y es un tema muy importante. Y hay que ser muy responsables cuando emitimos opiniones. Yo por eso, en muchos casos, trato de evitar opiniones de temas que no conozco en profundidad. Sí me estoy informando, sí estoy estudiando, y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para intercambiar opiniones y experiencias. Correcto, sí. Sí, lo que tú planteas, digamos, hoy pasamos de unos ambientes VUCA, o sea, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Especialmente esa parte, lo que tú planteas, la parte de la ambigüedad es algo que le hace mucho daño a la discusión, porque son conceptos que no se entienden, no son claros, no están soportados en lo técnico. Pero hoy pasamos a ambientes VANI, o sea, frágiles, ansiosos, no lineales, sí. Y digamos que eso también cambia un poco el contexto. Entonces, en la población hay que entender que hay mucha ansiedad, sí. Las economías cada vez son más frágiles, en fin. Pero para eso estamos nosotros y podemos contribuir a que eso se presente de una manera más armoniosa y sostenible. Bueno, a mí lo que me lleva a pensar en esos términos, ¿ustedes creen que la ingeniería de petróleos, en términos de esa transición energética, cómo encaja? ¿Es todavía vigente? ¿Cómo lo visualizas tú? Yo, la verdad que, como comentábamos fuera de cámaras, son temas que a mí me ha llevado a profundidad porque son temas que me afectan personalmente, ¿no? Yo soy ingeniero en petróleo, trabajo en la industria del after y del oil and gas y estoy viendo claramente que hay un cambio de estrategias. Entonces digo, a mí mismo me lleva a plantearme, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Pero estuve leyendo mucho porque lo último que tenés que hacer es entrar en pánico y dar volantazo. Mañana me pongo a hacer un máster de energía renovable, me pongo a estudiar hidrógeno, biocombustibles. No. Además, estoy leyendo muchos estudios de compañías majors. Hay uno muy interesante que dice que en una encuesta que hicieron, no viene mal la compañía, pero está entre las tres mejores, entre las tres majors del mundo. La compañía es una encuesta entre su población, entre su nivel de profesional. Es una empresa major que tiene evidentemente ya proyectos de energías renovables y llegaron a la conclusión de que el 65% de las capacidades o de las capabilities que tiene su plantilla en upstream es directamente aplicable a proyectos renovables. El 65%. Hay un 30% de esas capabilities que con cierta adaptación también se pueden aplicar directamente a proyectos renovables. Y solamente hay un 5% que prácticamente son intransferibles, ¿no? Que son muy específicos al oil and gas y no se podrían transferir. Pero bueno, esto no solamente habla de lo técnico, habla también de la parte comercial, habla también de la parte de control de costos, habla de tema ¿por qué? Porque hay proyectos que son están asociados lo hablamos hoy, al principio, los proyectos de captura de CO2, CCS en inglés. Sí. Necesitas geólogos, necesitas perforar, necesitas monitorear, necesitas básicamente un perfil de oil and gas. Yo tengo un amigo en Argentina, un compañero mío, geólogo, buenísimo el tipo, pero hoy está dedicado a evaluar minas de litio, por ejemplo. Correcto. O sea, y de ahí te puedo nombrar muchísimas más. Entonces yo creo que
que hay cabida para todos y bueno, la experiencia que tenemos en la industria o sea, se debe aprovechar. Bueno, ¿y tú qué opinas de eso, No, Guillermo? estoy De esa vigencia de ese totalmente. ingeniero de petróleo. Digamos, hoy en día ya no podemos hablar de unidimensión, sino multidisciplinas. ¿Sí? Nosotros internamente tenemos disciplina, la petrofísica, la perforación, la producción, pero no nos salimos de ahí. Hoy en día ya necesitamos conectarnos con otras disciplinas y hacernos más integrales en nuestro ejercicio profesional. Obviamente, como tú lo dices, muy bueno desde el punto de vista de potencializar nuestros conocimientos y aumentarlos en ese sentido, más bien la complementariedad y no de volverse a reespecializar, pues, si me permiten la expresión. Entonces, antiguamente, como tú lo sabes, los geólogos trabajaban en carrera de postas, entregaban los estudios a nosotros los de yacimientos y así. No, hoy en día se trabaja multidisciplinariamente. Hoy también, a través de la industria, también trabajamos multidisciplinariamente, entonces ahí está el potencial. Y yo estaría de acuerdo también en que no se trata de reformar los currículos drásticamente, sino a actualizarlos, volverlos mucho más flexibles para que esas conexiones se puedan dar. Bueno, en realidad el CPIP hace, digamos, estadísticas. Pedro, quería comentarte nada más algo como interesante. En Colombia hace como 2 años se hizo una estadística con respecto a la empleabilidad y ocupación y marcó que el 99% de los ingenieros de petróleo estaban trabajando en el upstream. Nada más el 1% estaba trabajando en el down y en el middle stream. Sí. Eso también pues, nos da que hemos sido como un poco, digamos, limitados, digamos, en lo que podemos aspirar a, digamos, a llegar a ocuparnos en un futuro, ¿no? Entonces, no simplemente es en el área de stream, sino en todos los eslabones que tiene, digamos, la industria del petróleo. Es decir, se me hace que pues ahora con este tema del cambio climático, de la transformación energética, hay todavía muchas más áreas. Considero que hay, digamos, empleo para ocupación para todos los ingenieros, aún falta muchas más cosas por lo que también nos acabas de mencionar, ¿no? Y realmente ahí es donde llevamos todos a ver temas de innovación. Es decir, definitivamente la innovación forma parte, digamos, de uno de los pilares de crecimiento de cualquier organización. Y pues nos gustaría que tú nos hablaras un poquito sobre qué herramientas tecnológicas tienen con respecto al tema de la innovación, si tienen que ver con respecto a la transición energética y sobre descarbonización. No sé, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, nosotros, bueno, basado básicamente en qué nos ocurrió durante y post pandemia, evidentemente todas las crisis nos llevan a agudizar los sentidos y bueno, nosotros, y adelantar procesos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el upstream nuestro, en los campos? En nuestra experiencia acá en Colombia, básicamente automatizar y monitorear remotamente todas las operaciones. Lo teníamos parcialmente instalado o se había instalado pero faltaba actualizar. Bueno, nos vimos en la necesidad de potenciar todo el uso de ese tipo de herramientas. El monitoreo remoto, bueno, porque te permitía bueno, menos cantidad de gente por el tema de seguridad, bueno, un montón de cosas que durante la pandemia fue vital. Pero lo seguimos desarrollando, llevamos 2 años trabajando en los sistemas para que tengamos el monitoreo en tiempo real completo. Después llevando a la transformación, un poco aparte de lo que es transformación digital, bueno, esa información empezamos a capturarla y generamos un proyecto que se llama Data Lake o Data Mart, donde empezamos a organizar toda la información, homogeneizarla para darle un uso y darle un sentido a través de, bueno, herramientas de análisis, Data Analytics, que ya empezamos a emplear. Y después, bueno, después hay herramientas informáticas que, pues bueno, nada, el Office 365, Office 365, sí, porque ya empezamos a hacer reuniones virtuales, Teams, o sea, todas esas herramientas que antes las teníamos instalado. Yo me acuerdo que la primera versión de Teams lo tuve instalado, me lo instalaron a mí en Madrid, no te miento, en el año 2017.
me instalaron Teams. Y yo diciendo, ¿y yo para qué quiero Teams? Yo te tengo acá enfrente. ¿Qué pasa? Correcto. 2017, me acuerdo que yo estaba en ese momento estaba en el departamento de transformación digital de CEPSA, representando a IMP. Y ya la gente de transformación digital, coño, si no tenés Teams, no podés, te haces independiente, bla, 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 ya no tenés que venir a la oficina, o sea, conectividad. Bueno, vale. Evidentemente no lo usé hasta el 2020. O sea, hasta el 2020 no sí. Pero ya lo teníamos. O sea, todo ese trabajo de herramientas de virtualidad lo usamos a tope. Y después, bueno, y el tema ciberseguridad. Yo creo que todas las compañías han visto que estos cambios, esta integración, globalidad, la conexión, requiere seguridad. Entonces también hemos desarrollado muchas políticas de ciberseguridad como todas. Y desde el punto de vista innovación, bueno, y como grupo estamos trabajando fuertemente en la transición energética. Estamos generando proyectos de descarbonización de todas nuestras unidades de producción en España y Portugal. Estamos trabajando mucho en lo que es también proyectos de biocombustibles. Acabamos de firmar también un proyecto, sancionar un proyecto para crear la mayor planta de producción de biocombustibles en el sur de Europa, con una inversión de 1.000 millones de euros. También estamos trabajando muy fuerte en completar nuestro ciclo de transformación digital. La transformación digital, CEPSA lo planteó en 3 fases. La fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 básicamente fue crear la cultura. Y empezó en el año 2017, justamente, donde yo estuve involucrado en ese proyecto, para crear la cultura. Hacernos que nos decían, me acuerdo, la persona que estaba a cargo del proyecto decía, tenemos que convertir a las personas en believers, tienen que creérselo, hay que creerlo. Y esa es la primera parte, y bueno, empezar a generar las capabilities digitales en las personas. La segunda fase, que es la que más o menos en la que estamos ahora, es que cada unidad de negocio empiece ya a generar sus proyectos digitales, sus aplicaciones y crear la cultura en su gente. Y la última fase, que ya es la fase más complicada, es ya que integrar todo esto en el ADN de la compañía. Y no porque la química lo hace mejor que Refino, no porque producción, porque el IMP, no, que seamos todos iguales en las capabilities. Y para eso hemos generado un programa de entrenamiento de capacidades digitales, donde vemos básicamente la data, el análisis, el data analytics, lo que es también temas de machine learning, como te lo dije, IoT y metodología agile. Y hemos creado lo que se llama SDX. SDX es el CEPSA Digital Experience, donde tenemos todo focalizado la formación de la gente. Entonces yo creo que dentro de todo ese ámbito, más todo lo que se genera en el centro de investigaciones, estamos focalizados en la innovación. Sí, sin duda, toda organización para que crezca debe tener 2 pilares muy importantes que acabas de mencionar: la innovación, veo que CEPSA está realizando, como también el tema del desarrollo de sus personas, ¿no? Y ahí es donde, digamos, viene la otra pregunta, ¿no? A un nivel no local, ¿cómo ustedes apoyan las empresas pequeñas o las empresas locales, digamos, en el sector donde operan? Nos gustaría conocer un poquito más de eso. Bueno, nosotros, CEPSA CEPSA es un operador socialmente responsable. Y durante años, como parte de la estrategia, nosotros nos hemos focalizado en un programa que se llama Fortalecimiento de Proveedores Locales, donde nosotros le damos herramientas a todos los proveedores para que puedan crecer y puedan mejorar. Pero con un doble objetivo. Primero, que sean mejores proveedores, porque si yo tengo un proveedor bueno, nos beneficiamos todos. Y segundo, que ellos amplíen también su foco o su objetivo de mercado. Que no sean siempre, dependemos de la industria, dependemos de la compañía, dependemos y piden. No, nosotros les estamos dando la oportunidad de que ellos puedan independizarse y poner su foco de comercialización
hacia otro tipo de industria o más regional, o a necesidades más regionales y no tanto enfocado a la industria. Entonces nosotros tenemos programas de capacitación, que tenemos alianzas con distintas entidades, convenios, universidades, que hacen que nos ayuden en esa capacitación específica. ¿Cómo manejamos nuestra matriz de proveedores? Básicamente nosotros lo primero lo que hacemos es, tenemos un registro de proveedores, donde nosotros registramos a todos los proveedores y hacemos una evaluación. En base a esa evaluación, luego se los homologa para que puedan ser o no proveedores nuestros, y les explicamos a las compañías por qué o en qué deben mejorar para poder homologar como proveedores nuestros. Tercero, los segmentamos de acuerdo a diferentes grados de riesgos y volumen de operación. Entonces, con base luego a ese criterio, nosotros tenemos cinco segmentos de clasificación: 1, 2, 3, 4 y 5. Dependiendo justamente entre el más importante, más crítico y más riesgoso, con el que tiene menos volumen y el menos riesgoso. Hoy nuestra matriz está conformada básicamente por el 81% de nuestros proveedores son nacionales, el 8% son regionales y el 11% son proveedores locales. Bueno, pues eso es excelente, ¿no? En realidad ese es el compromiso que tiene, digamos, EPSA y lógicamente es lo que conlleva también a tener una responsabilidad social, teniendo en cuenta de que maneja el tema ambiental, el tema social y lógicamente el tema financiero, ¿no? Y lógicamente el tema social nos encamina mucho en también tener temas de inclusión. Es decir, en la industria petrolera casi el 30% son ingenieras que realmente ayudan mucho a ese tema de la diversidad cultural, la diversidad, digamos, en temas de opiniones, de puntos de vista. Y esto pues creo que nos ha permitido, digamos, enriquecer nuestra industria con la inclusión de las mujeres dentro de nuestras operaciones. ¿Tú cómo ves, Guillermo, este tema de la inclusión en el país? ¿Tú cómo crees que se puede fomentar? O también, ¿cuál es el valor que tiene, digamos, la inclusión en nuestro país? Claro, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión de género, y no solamente porque está planteado en los objetivos de desarrollo sostenible, sino que la industria lo ha venido desarrollando hace un buen tiempo, por lo menos en Colombia. Recuerdo las primeras ingenieras de petróleo que trabajaron en el país y fueron pioneras en ese sentido, lo hicieron muy bien. Y hoy en día los programas, me atrevería a decir que tienen un porcentaje un poco mayor de mujeres y que se van a formar como ingenieras de petróleo, dándole ese toque de inclusión. Como han mostrado también un liderazgo válido, no solamente en la industria, sino también en la parte de la academia, en otros sectores también. Actualmente hay una persona que lidera el proceso de gas en nuestra empresa estatal, Ecopetrol. Es una chica joven y con todas las competencias, y eso demuestra que pues ellas están incursionando muy fuertemente, y eso es bienvenido porque, repito, no solamente cumple el objetivo de desarrollo sostenible, sino también que da una diversidad y otro matiz a la industria. Excelente. ¿Qué nos puedes tú comentar, Pedro, Sí, con respecto a la inclusión acá en CEPSA? Bueno, CEPSA tiene CEPSA tiene una política de diversidad e inclusión que fue aprobado por el Consejo de Administración el 3 de noviembre de 2021 y entró en vigencia en ese mismo momento. Entonces, esto no puede ser ¿cómo decirte? Un tema de, no, sería bueno que, no, estaría bueno contar con más mujeres. No, esto es una decisión de empresa. Hay una política. O sea, hay una política que marca el comportamiento y las metas para este tipo de proyectos y objetivos. CEPSA está totalmente comprometida con este tema. Y de hecho tenemos muchos grupos de no solamente hablamos de diversidad, de inclusión, pero también hablamos de flexibilidad laboral, hablamos de integración de personas con discapacidad. Nosotros tenemos metas. O sea, te voy a dar primero para entender las metas, cuáles son nuestros números. En CEPSA tenemos el promedio de antigüedad de la población de CEPSA en la empresa son 12 años.
de los cuales convivimos 5 generaciones. Estamos conviviendo en la compañía con personas de 57 nacionalidades distintas. El número total de empleados es de 10.310 empleados, de los cuales el 38% son mujeres y con un promedio de edad medio de 44 años. Esos son nuestros números en la compañía. ¿Cuáles son las metas? Nuestras metas son, por lo menos, tener en 2025 el 30% de los puestos líderes, de los puestos de liderazgo, deben ser ocupados por mujeres. Y como mínimo, tenemos que contar por lo menos con un 2% de personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, y ser totalmente integradores con el tema de la comunidad LGTBI, por ejemplo. Y además tenemos redes de empleados. Tenemos 3 redes de empleados que trabajan en estos focos. Uno es Anexa, otro se llama Capaz y otro se llama Equal. O sea, redes de empleados. Empleados que trabajan para esto y que facilitan que esto ocurra. Qué buenas noticias, en verdad. Creo que por los grupos minoritarios, toda organización debería tener esas métricas y qué alegría, es decir, yo lo manifiesto. Me parece que es loable esa actividad y que realmente dentro de ese espíritu, digamos, de social, se esté logrando CEPSA, se me hace sobresaliente y hago un reconocimiento. Ahora pues aquí como volviendo al tema de la reducción de emisiones, ¿tú por qué crees, digamos, Guillermo, es importante la reducción de emisiones en una organización? No, pues no solamente por cumplir las metas, como mencionábamos, sino por la cultura y la conciencia que significa entender el fenómeno de cambio climático, que no solamente son las emisiones de gases de efecto invernadero, sino son otros aspectos, la biodiversidad, el tema del agua dulce, el tema de la acidificación de los océanos, en fin, hay una cantidad de variables que tenemos que ser conscientes y lo que decía el ingeniero Pedro es muy importante, es una cultura, no es un mandato de que hay que cumplirlo, ¿no? Debe ser algo muy cultural. Y las emisiones en nuestra industria pues son importantes de pronto hacia el downstream, en la parte baja, en el consumo. Ahí es donde, pues con todo respeto lo digo, deberían estar enfocadas las acciones. ¿Sí? En nuestras ciudades, en Colombia particularmente, son ciudades muy congestionadas, muy ineficientes desde el punto de vista de movilidad. Y ahí hay unos temas que se pueden abordar. Pero nuestra industria como tal es muy consciente desde hace tiempos de esos temas de descarbonización y de velar por el clima, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces yo diría que es una variable crítica, pero yo la abordaría desde el punto de vista primero de la sensibilidad, de la cultura y generar compromisos. Ya la parte técnica se ha desarrollado mucho y CEPSA y muchas compañías en el mundo son muy conscientes del gran impacto tecnológico que se ha hecho en ese tema. Sí. Se me hizo como muy interesante el tema que tú nos trajiste relacionado a que hay que crear ese believers, ¿no? Creyentes, digamos, en ese tema de transición para que todos los colaboradores que están en una organización pues se crean el cuento, como dicen, y que prácticamente sea un elemento que lo tengamos casi en nuestro ADN, ¿no? ¿Cómo CEPSA, digamos, ha manejado el tema acá de la reducción de emisiones o qué planes tienen acá en Colombia? Bueno, en Colombia nosotros siempre hemos sido una compañía que inicialmente, desde la estrategia inicial de desarrollo, nos lo planteamos. Yo he estado en algunos foros, bueno, ahora fue el foro de sostenibilidad en Barranquilla hace una semana, y yo escuchamos, fuimos un grupo de trabajo, representantes que enviamos a Barranquilla, y me decían, Pedro, o sea, pero nosotros todo eso ya lo hicimos. Digo, claro, nosotros ya lo hicimos.
O sea, nosotros cuando empezamos a operar en nuestros campos en el año 2008, ya teníamos un oleoducto. O sea que yo no tenía emisiones de carro tanque, no, ya tengo un oleoducto. Hicimos un proyecto de conexión a la línea de red eléctrica. Hoy hay empresas que están presentando, por ejemplo, nos hemos conectado a la red eléctrica con un proyecto de reducción de emisiones. Digo, vale, pues sí. Digamos que el concepto era, o sea, hay cosas que ya yo no me lo imagino, no concebir un proyecto ya con esa mentalidad, ¿no? con eso. Nosotros en CEPSA, acá en Colombia, prácticamente todos los proyectos los iniciamos ya con esa mentalidad. Entonces no tenemos, digamos, ahora objetivos grandes o cambios grandes, porque ya tenemos hecho ya hicimos las inversiones, ya hicimos en su momento, y ya recibimos los beneficios de esto, porque la verdad que todo es beneficio, ¿no? O sea, a veces invertir en esto no es un gasto, es una inversión, porque nos trae una ganancia. En el corto y mediano, ya no hay que esperar mucho tiempo. Y como grupo, bueno, CEPSA tiene unos compromisos, que básicamente es, el compromiso que tiene con el clima es reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en todos nuestros procesos, básicamente a un 55% de reducción a 2030, respecto a los valores que tenemos con nuestra fecha de referencia, que es 2019. Y además tenemos otro objetivo de reducir entre un 15 y un 20% el índice de intensidad de carbono en todos nuestros productos de venta, también en 2030, respecto al 2019. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental? El último objetivo es ser net zero en 2050. Y básicamente todas las compañías básicamente están planteando esos tiempos, ¿no? O sea, llegar a ser net zero en 2050 y entre medio ir mostrando un programa con avance con reducciones concretas. Eso es con respecto al clima. Y con respecto al medio ambiente, también tenemos unos objetivos que es básicamente reducir un 20% la captación de agua dulce en aquellas zonas con estrés hídrico. Y además, bueno, en lo que respecta a exploración y producción, no realizar actividades de exploración y de prospección sísmica en zonas declaradas, digamos, patrimonio de la humanidad por UNESCO, por ejemplo. Nosotros ni nos planteamos. O sea, un proyecto en el Amazonas, no estamos con ese enfoque, ¿no? Bueno, pues muy bien. En realidad acá nos han hablado de todas las metas a largo plazo también, bueno, a corto y a largo plazo, y creo que está muy bien alineado, digamos, con el Acuerdo de París también, ¿no? Que nos hace visualizar, digamos, esa progresión del ingeniero actual o, digamos, de nuestra industria a ese 2030, ¿no? Ya pues acá cambiando un poquito de tema, como temas de relacionamiento con las comunidades, sé que, digamos, no sé cuántos campos haya, ahora nos comentas cuántos campos hay acá en Colombia, CEPSA, y digamos, ¿qué tipo de relacionamiento con las comunidades, siendo que las comunidades parte de ese triángulo que tenemos de sostenibilidad, que es la parte social? ¿Cómo ustedes encajan en ese relacionamiento público con las comunidades? La verdad, muy bien. Entonces, como te dije hace unos momentos atrás, somos una empresa socialmente responsable. Entonces, el relacionamiento con nuestras comunidades directas o incluso indirectas, lo hacemos siempre focalizados en el diálogo permanente. Y yo creo que la credibilidad, cuando vos tenés una comunidad y tenemos un buen relacionamiento como es el nuestro, está basado en una relación de confianza. O sea, yo cumplo mis compromisos, 100% a cabalidad. Porque las cosas, digamos que las cosas se empiezan a torcer cuando tu manejo social no es serio. O no es, no digo serio, pero digo, a veces no cumpliste con lo que has prometido. La cosa es que estamos hablando con personas que básicamente creen en tu palabra, porque no hay forma de llamar. Vos me dijiste en la mesa de negociación tal, me firmaste un acta donde me dijiste, o sea, si vos no cumplís con eso, con ese mínimo principio de respeto y compromiso, o sea, ya ahí empezamos mal.
Y después, bueno, después hacemos mucha actividad social. Como dijimos, hacemos formación, tratamos de darle las herramientas. Tenemos un proyecto muy guapo, se llama un proyecto productivos. Desde hace muchos años nosotros hemos desarrollado a ciertos grupos para que sean económicamente independientes. Nosotros le hemos capacitado, le hemos dado herramientas de proyectos agrícolas, proyectos de ese tipo, ¿no? Para que vendan sus productos, sí. Para que tengan una herramienta. Porque, como sabemos, en esas regiones, cuando se termine la industria se vaya, ¿qué va a pasar? O sea, tenemos que darle la caña de pescar. O sea, si nosotros le seguimos dando el pescado, no. A la larga va a ser un problema incluso social. Y después tenemos un proyecto eso es en Colombia, pero nosotros también tenemos presencia en Latinoamérica, en otro país vecino, en Perú, por ejemplo. Y en Perú tenemos un proyecto, un compromiso que vamos cumpliendo, que es, por ejemplo, el enripiado de 30 kilómetros de vías vecinales en la localidad de Macuya, distrito de Tornavista, en la región de Huánuco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos nosotros un campo. Eso es un proyecto que dices, proyecto de vías. Sí, vale, es un proyecto de vías, pero cuando vos le das a una comunidad la posibilidad de que ellos se puedan desarrollar, puedan vender sus productos, porque sin vías no pueden salir, no pueden vender, no pueden comercializar, no pueden ir a colegios, no pueden ir a hospitales. O sea, está enfocado también, ese proyecto, nosotros nos enfocamos y lo relacionamos a tres objetivos de desarrollo sostenible, que están bien focalizados. Uno es el 2, que es el tema de hambre. Después el otro es el 11, y si mal no recuerdo, el otro es el 17. Entonces, nosotros, la idea de CEPSA es darle la posibilidad a que las comunidades se puedan desarrollar y básicamente que sean independientes. O sea, si logramos eso entre todos en el conjunto, creo que podemos convivir sin ningún problema. Compañías privadas, Estado y comunidades. Excelente. Guillermo, a nivel global, ¿cómo es este tema de ese compromiso que deben tener, digamos, las compañías con su entorno social? Es bien importante, muy importante, porque antes a las comunidades se les trataba como objetos. Hoy en día se les debe tratar como sujetos activos en sus decisiones. Comparte un mismo entorno donde nosotros intervenimos, pero debe ser armonioso entre las comunidades como tal. Y lo que decía Pedro es muy importante, de enseñarles a que cuando ya no estemos en la industria o ya los campos estén ciertamente maduros, pues ellos puedan diversificar el entorno económico. O sea, no depender de una economía netamente del petróleo o de los hidrocarburos, sino también buscar otras economías que sean más sostenibles en el futuro. Con los mismos recursos que generan las regalías se pueden invertir en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy en día está el tema de Escasur, fue un tratado que se firmó por el Estado colombiano y otros países, y tiene una ventaja enorme. Yo no lo veo como una amenaza, sino lo veo como una muy buena oportunidad, porque Escasur lo que plantea es que la información de los proyectos está ampliamente divulgada. Entonces las comunidades también van a entender con una buena pedagogía, desde luego, qué es lo que se debe intervenir y por qué. Entonces tiene una ventaja enorme en ese sentido. Digamos que también hay que incluir mucho, digamos, tanto el entorno en sí, pero también lo que tiene que ver con los otros agentes externos, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Si sucede algo en el Valle Magdalena o en el Casanare, pero también que aquí en Bogotá o en Medellín se entienda también. O sea, que no sea un problema visto desde las ciudades, sino también allá desde el campo, que se vea de manera integral. Entonces, la responsabilidad social es muy clave y las comunidades deben ser sujeto de la industria. Claro, ese tema de transparencia es supremamente importante, ¿no? Y
Y qué bueno que, digamos, estos tratados le permiten la accesibilidad a toda la información del proyecto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que Escazur, a pesar de lo que me gustó esa palabra, no es algo como una amenaza más bien, sino que es una oportunidad para que se socialicen los proyectos adecuadamente y que la información esté disponible en todas las manos de, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues, excelente eso, digamos, en esos términos, ¿no? Ahora hablemos un poquito, le hago esta pregunta al ingeniero Marín, ¿sí? Considerando pues que esa parte, digamos, social tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿cómo es ese relacionamiento con la comunidad en términos de derechos humanos? ¿Cómo ustedes manejan ese tema? Es todo, bueno, dentro de la estrategia social está todo incluido. Nosotros tenemos, por ejemplo, trabajamos con un resguardo indígena, es un resguardo Huarcoyo. Y la verdad que nosotros, como siempre, el objetivo nuestro es convivir con ellos, pero sin que pierdan ellos su identidad. O sea, lo estamos fortaleciendo en todo sentido, para que se fortalezcan, para que puedan persistir. De hecho, es una de las palabras que yo he leído en algunos reportes, para asegurarnos la supervivencia de los resguardos, porque son parte de la historia y parte de la cultura del país. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente respetar todos sus derechos, ayudarlos en todo lo que se pueda y convivir. Excelente. ¿Tú por qué crees que, digamos, a nivel global, macro, un poco, los derechos humanos son tan importantes, Guillermo? No, pues digamos que los derechos fundamentales del hombre, de la humanidad, son claves para esa sostenibilidad que estamos buscando a nivel global. Y yo pienso que el instrumento que hoy en día que diseñó Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues en cierta manera buscan que esos derechos humanos se respeten, se difundan y puedan de una u otra manera armonizar nuestro planeta, nuestra humanidad y hacerlo más vivible, ¿no? Tenemos muchos retos cambiantes en la naturaleza. Yo tengo una frase, o una frase no, sino cómo se escribe en chino crisis. Entonces tiene dos símbolos, uno que significa amenazas y otro que significa oportunidades. Entonces, la historia de la humanidad ha sido de crisis, pero también de oportunidades que hemos sabido. Entonces, acabamos de pasar una crisis muy fuerte, que es la pandemia, a pesar de que ya habíamos tenido en el 2018, la gripa española, pero esta crisis también nos dejó, la pospandemia nos dejó muchas enseñanzas que lo interesante es canalizarlas y poderlas aprender de esas lecciones y poder seguir adelante. Entonces, sí, yo diría que los derechos humanos son claves para la coexistencia y existencia de la humanidad, y la industria tiene que estar consciente de eso. Bueno, yo soy como Guillermo en términos generales porque me gusta siempre tener esas frases que nos guíen en ese camino de la vida, ¿no? Lógicamente la ética es supremamente importante, ¿no? Pero también los recursos naturales, ¿no? Una de las frases que a mí me encanta mencionar en todas estas charlas es que yo creo sinceramente que los recursos naturales no son el problema. El problema es el mal uso, sí, el buen correcto uso, digamos, de los recursos naturales. ¿Cómo te sientes tú, digamos, frente a esa frase, Pedro? Sí, no, yo comparto. Es la verdad que es así. Pero los recursos naturales hay que cuidarlos. O sea, y hay que darle un uso responsable. Eso es, a mí, por eso te digo, cuando hablamos mucho de cambio climático, a mí me llama la atención de que toda la opinión esté centralizada solamente en las emisiones. No, O sea, claro, me llama mucho la atención.
O sea, como que hay un interés. O sea, esto es personal, lo que yo te digo, esto no, es mi opinión personal. Está como focalizado, ¿no? Emisiones, Sí. la industria. O sea, ¿y qué pasa con la deforestación? Increíble. Que tiene un impacto Enorme. similar. ¿Qué pasa con lo que pasa con los mares? Ah, sí, Con la eso. pesca, no, y la pesca brutal. Sí. El otro día estaba viendo ahí en Instagram una persona, un piloto de aviación comercial de Argentina, posteó una foto. Dice, cruzando por el mar argentino. De noche, ¿eh? Cruzando por el mar argentino. Y entonces enfoca lo que él ve del avión. Y era una ciudad flotante. Pero dijo, ustedes no se imaginan, dice, esta ciudad, esto que estoy viendo acá, podría ser una ciudad de Buenos Aires, dijo, Bahía Blanca. Eso, enorme. O sea, imagínate, o sea, pesca ilegal. Sí, correcto. Te puedo dar, no quiero nombrar acá los países porque, o sea, porque ya sabemos quiénes son los de siempre, pero no hay control. O sea, no hay control de nada prácticamente. Pero claro, pero está todo focalizado en Emisiones. emisiones, Sí. emisiones. Lo cual es muy parcial. Es muy parcial. No, correcto. Y hay otros temas también, hasta, digamos, ¿cómo lo mencionaría? De una manera, sí, el tema de la biodiversidad. En Colombia, pues nos pasa con un pescado que se llama el pez león, que pues habita en el Índico. Lo llevaron a la Florida y pues para los grandes acuarios. Cuando llegaron los huracanes, pues los pescaditos saltaron y llegaron acá. Están en el Caribe y son depredadores tremendamente. Entonces eso está afectando tremendamente. Es un acto de irresponsabilidad que hemos cometido nosotros de no cuidar el equilibrio, hablando de las abejas. Entonces hay muchos ejemplos y yo sé que CETSA y otras compañías aquí en Colombia han hecho unos trabajos maravillosos en ese enfoque de cuidar la naturaleza. Bueno, pues muy bien, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de sostenibilidad, de cambio climático y pues me gustaría así como cambiar el tema, ¿no? Ahora está como muy digamos, de moda o no, más bien políticas, digamos, del tema del recobro mejorado, ¿no? Entonces se me hace como interesante abordar digamos, ¿qué tú nos puedes comentar, Guillermo, sobre qué potencial tú crees que exista en Colombia en relación al recobro mejorado? Sí, bueno, desde hace un buen tiempo, digamos desde el 2010, en Colombia lo lideró Ecopetrol en el sentido de buscar, los mexicanos llaman rejuvenecer los campos, ¿sí? Los campos maduros. Y ahí hay un enorme potencial. Las cifras que conozco son que en este momento, a la fecha, el promedio de recobro de los campos es del 15%, teniendo potencial de llevarlo al 30%. De ahí que hay una enorme oportunidad, un enorme reto para poder llegar a esa meta de un 15% más. Sin embargo, tiene otros factores críticos. La volatilidad del precio es crítico, porque estos proyectos de IOAR, como todos sabemos, tienen una enorme inversión. Sí. Y si el precio está muy bajo, pues no son viables. Entonces, pero ahí tenemos un enorme potencial para desarrollar y aplicar nuestro ejercicio profesional en recobrar esa parte. Hay de todos, pues eso es un screen de varias posibilidades. En donde el país ha desarrollado más es en la inyección de agua, ¿sí? Pero hay cosas que todavía podemos desarrollar, inclusive con la captura del dióxido de carbono, para hacer proyectos misiles, podríamos utilizar y hay que estudiar. Y ahí entra otra vez ese famoso triángulo Estado, universidad y industria, para poder, digamos, armonizar todas esas tecnologías y mirarlas. La parte técnica creo que ya hemos avanzado bastante, hay muy buenas experiencias. ¿Qué faltaría más? El talento humano. Y obviamente que existiera una política
digamos, de Estado en ese sentido. Está planteado, que definitivamente se van a seguir con los contratos. Está planteado que una estrategia del país es el recobro mejorado. Y bueno, eso es ahí algo que podemos avanzar. Eso quiere decir que, digamos, estos proyectos de recobro mejorado, si el petróleo llega, el valor del petróleo llega a bajar, por ejemplo, a $50, ¿tú crees que muchos de esos proyectos se pierdan? Digamos que en el tema de ejecución sí, pero queda una ventana que es en el tema de investigación y desarrollo. Es decir, cuando estas opciones, pues a veces nosotros como industria, pues vemos los mangos bajos, entonces decimos, bueno, está el precio, no, saquemos el petróleo de la manera tradicional. Cuando el precio está muy alto, pues aprovechemos y invertimos. Pero la ecuación cambia un poco porque es el momento de investigación y desarrollo. Claro. Ahí es donde compañías como CEPSA, como otras que conocemos, invierten mucho de su revenue en investigación y desarrollo. Precisamente cuando llegue la oportunidad, poder ya tener la tecnología disponible y usarla. No esperar a que el precio otra vez suba y no, yo creo que ahí se puede invertir un buen tema, repito, en talento humano, investigación y desarrollo, innovación y ese tipo de cosas. Bueno, excelente. En realidad la planeación forma parte fundamental de toda organización. ¿Qué nos puede comentar CEPSA sobre este tema de recobro mejorado? Pues yo comparto, bueno, prácticamente lo dijo todo, porque nosotros estamos focalizados básicamente en investigación. Tenemos en el centro de investigación que tiene CEPSA en Madrid, en la unidad de E&P, hemos investigado mucho justamente procesos de UR, nosotros los llamamos proyectos de UR Extreme, se llaman nuestros proyectos de investigación, y básicamente son proyectos de inyección de gas emisible, pero reemplazando el gas hidrocarburo por CO2, ¿no? O sea, hemos hecho mucha investigación, de hecho, y focalizado en carbonato, en reservorios tipo carbonato. Este es un proyecto que le hemos presentado, incluso una propuesta cuando estábamos en Abu Dhabi, con ADNOC Offshore. Hemos presentado propuestas de este tipo de implementación para desarrollar este campo, que tenemos en conjunto con ADNOC en Abu Dhabi. Y después, bueno, en Argelia venimos haciendo inyección misible de gas hace muchísimos años, incluso también WAG, WAG misible also, sí, también, con excelentes resultados. Pero sí, es verdad, esto requiere mucha investigación, bueno, y esto que se ha abaratado los costos. Yo me acuerdo, sobre todo porque este tema fue muy impulsado por empresas en países con campos muy maduros. O sea, yo me acuerdo cuando salí de la universidad en Argentina, Argentina ya tiene más de 100 años la industria, o sea, ahí lo que movemos es agua, o sea, ahí producimos agua, no producimos petróleo. Es agua, mover agua, y en esos momentos me acuerdo que yo participé en un par de proyectos, era estudiar, ver los productos, mucha prueba de laboratorio, muchos viajes con expertos, traíamos expertos de compañías químicas de Estados Unidos. Bueno, la verdad que ese proceso, y como decimos, no se ha perdido, eso está. Correcto. Y de hecho ha cambiado también la tecnología, hoy hay plantas paquetizadas, hay plantas de volumen, tamaño reducido, que se instalan en los campos, así en ciertos clústeres, y con muy buenos resultados. En Argentina, en el sur, está dando muy buenos resultados. En Colombia debería andar muy bien. Nosotros acá en Colombia, en nuestros campos, no tenemos mucho de esto porque tenemos un acuífero activo súper potente. O sea, nosotros lo que en realidad y eso es lo más barato que hay. Usar el agua de un acuífero natural es lo más barato que hay y lo que da mejores resultados, de hecho. Sí, sin embargo, pero no hay... Ahí también hay un reto y una oportunidad valiosa, y es esa agua que se intruye, que es agua dulce, que obviamente llega de manera natural a los campos, ayuda al mecanismo de producción, pero una vez en superficie que la tratamos, ahí hay una oportunidad enorme desde el punto de vista del manejo del agua, del water management. Sí, nosotros, en realidad nosotros inyectamos el 100% del agua, se inyecta también, desde el que tomamos el campo, nunca hubo vertido, o sea, nosotros
inyectamos 100%. Pero claro, con una visión de disposal, Sí. no de recobre mejorado. Después, bueno, vemos justamente con el transcurso de los años hemos encontrado patrones de comportamiento, zonas depletadas, y dijimos, bueno, listo. Esta agua que la vamos a inyectar acá, vamos a convertir este pozo, y lo hemos implementado, ¿no? Pero no de forma masiva, o sea, si no hemos buscado cuáles son las zonas del campo con depletación y donde haya buena interconexión, ¿no?, entre el pozo inyector y el pozo productor para que podamos inyectar. Yeah. Y la verdad que también nos ha dado muy buenos resultados. O sea, hemos cambiado la tendencia en varias zonas del campo. Interesante, esa parte técnica, vamos a irnos un poquito más en el tema técnico, que me pareció muy interesante. ¿Están haciendo pozos inyectores o digamos hacen un pozo que pueda ser inyector o también productor? No, nosotros jamás perforamos un pozo inyector per se. Siempre hemos convertido un pozo productor que se acuatizó, bueno, lo pasamos a inyector. Por ahí completamos otras zonas, pero son pozos que hemos, economía circular, si querés llamarlo, claro, ¿no? Si querés llamarlo economía circular, hemos aprovechado pozos. Sí. Y quizás es muy bueno, ¿no? Yo hago esa reflexión porque muchas veces a veces diseñamos un pozo para ser productor, pero ojalá que digamos en un futuro también, digamos permanentemente pensemos en que ese pozo puede ser, digamos, inyector, ¿no? Sí. Vemos que de un modelo, digamos, de inyectores más de compresión del mismo pozo que puede pues debilitar, digamos, el aislamiento zonal, digamos, que pueda tener. Pero muy interesante eso, que estamos haciendo el tema de economía circular al hacer ese tipo de conversión, ¿no? Pues muy interesante. Bueno, acá ya casi terminando esta agradable conversación y conversatorio, pues siempre nosotros pensamos en nuestros estudiantes, ¿no?, de ingeniería de petróleos o todas las personas que están en esta industria, ¿no? No solamente el CPIP se preocupa por, digamos, la orientación o la cooperación de, digamos, cómo hacer nuestro desarrollo profesional, sino que lógicamente también esto llega a diferentes grupos de interés, ¿no? Y lógicamente quisiéramos, basado en tu experiencia, y al panorama actual, ¿qué compartiría usted con los estudiantes universitarios en relación a nuestra industria y a ese deseo de seguir amando esta hermosa profesión? Mira, yo soy convencido de que esta industria sigue siendo fundamental para la humanidad, sigue siendo fundamental. Porque, bueno, en el pasado, viste la que ha representado, o sea, la industria ha llevado desarrollo, ha llevado presencia donde el Estado no estaba. Esta industria, todos los países que han tenido empresas nacionales, o sea, han tenido la suerte de que esas compañías han hecho patria. O sea, a veces nos olvidamos, pero las compañías para llegar a un lugar, bueno, vamos a llevar un campo, sí, pero no hay una escuela, la hacemos. ¿Y dónde se van a atender los chicos? Pues en los hospitales. No hay, los hacemos. O sea, esta industria ha traído muchas cosas. Y yo creo que no se las está... ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional, ¿no? Hay gente que se va a olvidar. Yo esto lo sé porque mi padre es jubilado de una empresa estatal de YPF. Mi hermano mayor trabajó también en YPF. Entonces, o sea, hay cosas que yo no me voy a olvidar. No es que me lo contaron, yo lo viví. Entonces yo sigo valorando mucho la industria. Entonces, ¿cuál es mi recomendación a los estudiantes? Que hay que estudiar, sí, hay que especializarse, sí, pero hay que mantenerse abierto de mente. O sea, hay que estar actualizado en las tecnologías, hay que seguir las tendencias, no hay que ponerse a los cambios. O sea, digamos que hay que ser flexible, hay que ser más flexibles que antes. Y lo bueno que tienen estas generaciones nuevas es que tienen las herramientas para hacerlo. O sea, ha cambiado mucho la forma de la educación. O sea, nosotros cuando estudiamos, tenemos un profesor que nos decía su experiencia, nos contaba, y ahí nosotros le creíamos 100%, ¿no? La profesora decía, estudian este capítulo, este libro, y o sea, parecíamos del siglo XIX estudiando, no del siglo XX. Y hoy no, hoy es como que es todo más democrático, claro, ¿no? ¿Sabes qué? Los estudiantes pueden contrastar muchas cosas. No solo pueden contrastar, sino que pueden ir a otro ritmo. Yo lo veo a mi hijo más chico, cómo estudia.
Mi hijo más chico tiene 8 años y me habla de cosas que yo las aprendí con 12. Sí. Fácil, pero te digo 12 o más. Te lo digo fácil. ¿Por qué? Porque tienen acceso, tienen interés. Entonces, y bueno, yo creo que va a haber lugar para todos. O sea, yo tengo interés, es más, de hecho estaba viendo el otro día un expositor español donde hablaba más o menos del futuro, qué iba a pasar, las tendencias con la población. Ah, Mauro Guillén. Sí, pero es súper interesante porque, o sea, ¿qué va a pasar con las tendencias en las distintas regiones? ¿Cómo va a evolucionar la cantidad de población en China? Que dice que China, el motor va a ser China por la... No, que China, se viene África con todo. Sí, correcto. Y eso va a cambiar la forma de cómo vamos a consumir todo. Cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a consumir energía. O sea, va a haber muchos cambios. La población se va a hacer más vieja. Si la población se hace... Yo te digo una cosa, por eso yo te digo, yo tengo 50 años, pero bueno, estoy entendiendo que no todo se va a acabar mañana, o sea, no se va a acabar, nada se va a acabar. O sea, la población en Europa, la población se va a hacer más vieja, se está haciendo más vieja. ¿Y qué va a pasar con eso? La gente se va a tener que jubilar y va a tener que cobrar un retiro. ¿Quién te lo va a pagar si no tenés población, no has tenido población joven? Correcto. Entonces, ¿qué va a implicar? Que esas políticas lo decía esta persona, esas políticas de vamos a prejubilar a todo el mundo con 55 años, ¿sabes? Porque se ha hecho, con 55 años los prejubilamos a todos y bueno, ¿pero qué va a hacer? Vamos a estar trabajando hasta los 65 o más. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el sistema aguante. Entonces, y yo para trabajar hasta los 65, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser empleable. Entonces, esta persona le decía, claro, no es evidente que todos nosotros vamos a tener que seguir estudiando, capacitándonos. Es muy probable no. Yo ya tengo una decisión de voy a hacer un posgrado este año. Este año voy a iniciar un posgrado, un máster. Otro más, sería el segundo o tercero. Pero incluso esta persona decía, no solamente van a hacer especializaciones, quizás personas, ya en China está pasando, o en Japón también está pasando, que gente de 50 años está empezando a hacer otra carrera de grado universitaria, otra, de grado, Sí, correcto. no posgrado. Porque son los tiempos, son las marcas. Por eso yo digo, nada se acaba, nada se va a terminar, pero sí tenemos que adaptarnos y ser flexibles y estar muy atentos a los cambios y no dejarnos estar. O sea, yo creo que ese es el mensaje que tengo. Correcto, sí. Aprovechando también, hay una autora española, se llama Raquel Roca, escribió un libro muy interesante sobre los Silver Surfer. Las oportunidades laborales están después de los 40. Y en uno de los tantos aspectos que ella manejaba, me causó impacto uno que tiene que ver con lo que comentaba el ingeniero Pedro, es que los emprendimientos exitosos son entre silvers, o sea, los que tenemos nuestro pelo plateado, y los nomads, los juniors. ¿Por qué? El junior o ese nomads tiene unas habilidades, son nativos tecnológicos, saben muchísimas cosas, pero pues le falta la experiencia. Entonces, esos emprendimientos que se plantean entre los silver y los nomads son fundamentales. Y yo he venido trabajando con el Consejo, estamos trabajando en ese sentido de poder impulsar a aquellos colegas que estamos en retiro, pero que se junten para hacer trabajos netamente de emprendimiento, combinando las experiencias. Claro. Entonces, buenísimo. Ese es un tema importante. Bueno, pues excelente. Yo creo que ha sido muy nutritiva estos tipos de espacios para tanto el CPIP para CEPSA, porque pues nos permite como llevar un mensaje, digamos, de luz a todas las personas que estamos en esta industria, ¿no? Inclusive vale la pena mencionar que antes, esto es como una buena noticia, de que antes teníamos egresados alrededor de 600, 650 egresados, y en estos momentos inclusive en el país pues podríamos decir al año se están graduando apenas 200 personas, ¿no? Es decir, estamos llegando a unos momentos que también pueden ser importantes en tema de empleabilidad porque no va a haber tanta oferta, ¿sí? Y realmente creo que
si eso lo combinamos desde el tema de que queremos ingenieros nuevos, ingenieros con innovación, que la población entonces está envejeciendo y que necesitamos gente más joven, pues yo creo que puede ser algo interesante para que haya ese espacio para que las personas que aún están estudiando ingeniería de petróleos tengan esa esperanza y que lógicamente con esta conversación sea mucho más nutritiva para ampliar ese horizonte, ese conocimiento y pues puedan tener unas mejores oportunidades como tal. Entonces pues muchas gracias nuevamente a CEPSA en cabeza de nuestro ingeniero Pedro Marín y lógicamente a ti Guillermo del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Y pues esperamos que esos espacios se siguen repitiendo. No sé si tengas alguna palabra. No, la verdad que, bueno, esta es la segunda vez que hacemos sí. esta reunión y ahora no, de verdad que para mí me siento muy cómodo y ya los considero como colegas, ¿sabes? Y podemos intercambiar opiniones sin ningún problema. ¿Sabes? A mí me parece muy interesante que podamos compartir esto con los estudiantes, es fundamental porque, te repito, estamos muy focalizados en lo malo que es el oil and gas y no es así. Correcto, sí. Bueno, muchas gracias.